Nombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Abogado en su Casa. Hoy 9 de abril estamos completamente en vivo al ser las 7:04 aproximadamente, en un nuevo espacio para que usted pueda realizar sus preguntas, sus inquietudes y conversar y aclararlas con nuestro especialista y este servidor para que usted aproveche el mismo. Pero bien, este programa también llega gracias a lo que es la Universidad Fidelitas en convenio con esta empresa que nos facilita a los profesionales en aras a contribuir a una sociedad mucho más informada y analítica de temas jurídicos. También ya estamos totalmente en vivo a través de las diferentes redes sociales como @el abogado en su casa, tanto Facebook como el canal de YouTube, para que usted logre suscribirse y pueda compartir con nosotros las diferentes temáticas y los diferentes temas, tanto los martes y los jueves, en sus diferentes modalidades de El Abogado en su Casa. Pero bien, sin más preámbulo y para darle la bienvenida a el licenciado Alfredo Salazar, quien es profesor universitario de la Universidad Fidelitas y además amplio especialista en procesos tanto de tránsito como de responsabilidades civiles, temas de nivel sucesorio, entre otros. Don Alfredo, muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa del Abogado en su Casa. Buenas noches, Denis, y a todos los que nos están viendo. Es un placer una vez más estar compartiendo con ustedes temas nacionales y que son de trascendencia para todos nosotros. Pues don Alfredo, es un honor contar con su participación el día de hoy, pero también queremos recordarles que ya estamos a través de la frecuencia de Canal Altavisión y CRC 89.1 Radio TV, para que usted pueda analizar con nosotros esta versión que es mucho más amplia, más analítica y pueda conversar en los diferentes espacios y modalidades de El Abogado en su Casa. Ya puede enviar sus consultas, sus comentarios por las diferentes plataformas. ¿Cuál es el tema propuesto el día de hoy? Pues bien, vamos a analizar qué debo saber jurídicamente o cómo me preparo para la muerte. Un mito o una realidad que vamos a afrontar todos y todas, en algún momento llegará, pero no sabemos si estamos lo suficientemente preparados o no. Pues bien, don Alfredo, para entrar de una vez en materia y poder abarcar este tema, hablemos un poco de cuáles son algunos actos preliminares que toda persona debe tomar en cuenta previo a fallecer, porque parece de que a veces nos olvidamos de que somos mortales y que eso será nuestro fin o nuestro deceso. Don Alfredo, adelante. Sí, así es, Denis, desgraciadamente. Digo yo desgraciadamente porque desde que nacemos, nosotros nacemos y nuestros padres nos comienzan a ayudar y nos comienzan a preparar para una serie de actividades que vamos a desarrollar durante toda la vida. De esa forma, nuestros padres nos preparan para ingresar al kinder, para ingresar a una escuela, para ingresar a un colegio, posteriormente a una universidad, posteriormente ya a tener una vida desarrollada, ir comprando bienes, ir adquiriendo bienes y servicios. Posteriormente nos preparan tal vez para una pensión, para podernos pensionar, pero nadie nos prepara realmente para algo muy importante, que es la llegada inesperada de la señora muerte. Y entonces, siempre he creído que es una situación muy importante. Pasamos 10, 20, 30, 40 años preparándonos para adquirir bienes, para ir haciendo, ya sea adquirir cierto tipo de bienes muebles o inmuebles, dinero, acciones, pero ¿qué sucede cuando llega la señora muerte? Tenemos que estar preparados, desgraciadamente. Y tenemos que estar preparados porque posteriormente a la muerte de uno, tiene que ver qué sucede con los bienes. Y en ese momento, obviamente ya las personas tenemos que tener todo completamente ordenado y la ley nos da dos posibilidades. Nos da una autopista con dos carriles. Un carril que se llama testamento, que es la figura jurídica que nosotros podemos realizar, que podemos tomar, en la cual nos podemos montar para tener ese viaje a posteriori de la vida. El testamento es la figura jurídica por medio de la cual yo, persona física, voy a plasmar mi voluntad y voy a establecer cómo quiero yo
distribuir mis bienes, a quién le van a quedar. Y es una forma incluso de evitarle un sinnúmero de problemas a las personas que eventualmente van a ser los herederos de este fallecimiento que tengamos. Ese es el paso número 1. Ahora, pero, sí. Don Alfredo, vayamos aclarando de una sola vez algunos mitos y realidades de ese paso número 1. Resulta que usted ya nos está hablando del testamento, pero si yo ya hago un testamento, entonces no requiero hacer un proceso sucesorio o una mortual, mal conocida como la mortual. Vamos a ver, por eso les hablaba de una autopista con 2 carriles. El primer carril es el carril del testamento, en donde, como dije, la persona que va a testar establece cuál es su voluntad. El otro carril es no hacer un testamento, en donde no se va a establecer cuál es la voluntad que la persona quiso. En los 2 casos, ya sea con testamento o sin testamento, siempre se va a tener que abrir una mortual, para lo cual tenemos 2 vías también. Tenemos una vía judicial, es decir, vamos ante los jueces civiles o el juez civil, en donde la competencia la tiene de acuerdo al lugar del último domicilio del difunto, esa sería una, o la otra es acudir ante un notario público y entonces vamos a lo que llamamos un proceso sucesorio notarial dentro de una competencia que nos da el Código Notarial de conformidad con el artículo 129, en donde vamos a tener y se tienen que cumplir una serie de requisitos. Si hablamos de esta última, para poder acudir a la vía notarial, el artículo y el código nos establecen una serie de requisitos, exista o no exista testamento. ¿Cuáles son esos requisitos? 1, primero que nada, tiene que haber un difunto, tiene que haber un muerto. 2, no pueden haber menores. 2, no pueden haber incapaces. Y 3, tiene que haber un acuerdo previo de voluntades entre todos los presuntos herederos. No puede haber contención, no puede haber disposición o indisposición de las partes. Si se da alguno de estos requisitos que estamos hablando ahorita, si no se da, entonces ya no podríamos acudir ante un notario público, sino que tendríamos que acudir a abrir la mortual judicialmente. Ok, entonces vamos a aclarar y vamos a enfatizar cada uno de los preámbulos que usted nos ha dicho. En primer escenario, testamento, pero igual voy a un proceso sucesorio, ¿cierto? Cierto. Ok, segundo escenario, sucesorio notarial, que es más expedito, no pueden haber personas con una discapacidad, menores de edad, y tiene que haber un acuerdo en común. Exactamente. Y tercer escenario, todos al pleito y entremos al baile, ahora sí al proceso sucesorio judicial. Exactamente, a ver, es consabido que los tribunales de justicia son tribunales pues, que tienen muchísimo trabajo. Costa Rica se ha judicializado y para todo tenemos que acudir a las vías judiciales. Desde este punto de vista, con la promulgación del Código Notarial, se establecieron una serie de procedimientos o de procesos que son de una jurisdicción voluntaria en donde no hay controversia y de esa forma tratamos de agilizar la actividad judicial, en este caso la actividad notarial, y tratamos de evacuar o quitarle trabajo, por decirlo así de alguna forma, a los jueces civiles. Por eso es que si nosotros vamos a acudir ante un notario público, tenemos que acudir con esos requisitos y sobre todo que no exista, que no haya contención. Si hay contención, si hay pleitos, si las partes, si los presuntos herederos no están de acuerdo, entonces el notario público no puede accesar a esta vía rápida, sino que eventualmente va a tener que inhibirse del conocimiento, se va a tener que quitar la competencia y llevar el expediente notarial que tiene y presentarlo ante el juez civil para que sea en esa vía ante el juez civil que tenga que resolverse todo lo que tiene que ver con un proceso sucesorio. Don Alfredo, ya le desarmé la pista. Usted me dijo 2 escenarios, yo ya le llevo 4, porque quiero agregarle un tercer componente. Resulta que Juan es un adulto mayor, llega a mi oficina y entonces dice, licenciado, ¿usted me recomienda hacer un traspaso
a mis hijos, yo quedando como usufructuario y ellos como nudos propietarios, eso eventualmente me mitiga o me permite eludir de alguna forma un proceso sucesorio. Efectivamente, sí, lo que sucede es que si nosotros hablamos de preparación para la muerte, entonces tendríamos dos vías. Una vía inter vivos, es decir, todavía la persona no ha fallecido. Entonces, eventualmente, y sobre todo en algún tipo de bien, la persona, el propietario, puede decidir reservarse el derecho de usufructo, que eso sería todos los bienes, todos los frutos, todo lo que dé esa propiedad, yo sigo siendo el propietario número uno, para que todos me entiendan. Pero a la vez voy a constituir una ficción jurídica que se llama la nuda propiedad. Los nudatarios, por ejemplo, mis hijos, los nudatarios, mientras yo esté vivo y yo mantenga el derecho de usufructo, todavía no pueden utilizar el bien. Una vez que yo fallezca, entonces ahí sí, los nudatarios, por medio de una escriturita muy sencilla que se presenta, puede ser ya sea en el registro inmobiliario o en el registro de bienes muebles, dependiendo del tipo de bien que sea. Entonces, en ese sentido, se tendría que constituir una escritura de cancelación de derecho de usufructo y los nudatarios pasarían a ser o pasarían a tener la propiedad total del bien. De esa forma, no se tendría sobre ese bien eventual que abrir ningún proceso sucesorio. Ok, vamos a entrar a fondo entonces, ya teniendo claro este panorama y teniendo claro que hay, bueno, 2 carriles, pero yo lo desgranaría hasta 4, porque eventualmente podríamos, y inclusive podría pensar en un fideicomiso, pero bueno, eso es un quinto y ya estamos entre otro tema. Resulta de que en el primer escenario, el testamento, tengo la obligación de dejarle testados a mis hijos mis bienes, ¿sí o no? Ok, vamos a ver. Acuérdese que les dije que cuando las personas acuden ante el notario público, ahí lo que va a primar o lo que va a privar es la voluntad del testador. Y en este sentido, el testador puede donar sus bienes a las personas que él elija, sean o no sean familiares. Él es el que va a escoger, es el que va a emitir su voluntad. Y aquí tenemos entonces 2 situaciones particulares. Puede heredar en forma universal a 1, a 2 o a 3 personas las que él elija. Es decir, que esa 1, 2 o 3 o 4 personas eventualmente van a ser los propietarios o los herederos, en un futuro van a ser los propietarios de todos los bienes, de toda la universalidad de bienes que tenga el causante. Esa es una. Lo otro es que puedo nombrar legatarios. Es decir, le dejo la refrigeradora a Pedro, le dejo el carro a Juan, le dejo la cocina a Magali, le dejo los cuadros a Enrique, le dejo la plata que tengo en tal cuenta fulano de tal, y así desgrano cada uno de los bienes que yo tenga a bien poder heredar. Ok, perfecto, don Alfredo. Ahora bien, suponiendo ese escenario de que libremente yo puedo dejarle mis bienes, no necesariamente a mi hijo o a mi hija, puedo llegar y decirle, Michael, ok, estos son mis bienes, mi carrito, mi casa y toda la vivienda. Yo le puedo decir, ok, Michael, ahí va este escenario. Pero resulta que no dejó testamento, se me olvidó, no me preparé para la muerte y lastimosamente fallecí. Frente a ese hipotético resultado, ¿cómo se distribuyen los bienes? ¿Y qué condiciones puedo prever yo antes para que no se dé ese largo y tortuoso camino? A ver, el Código Civil es muy claro y todo lo que no va a quedar escrito eventualmente no va a existir. Hay un dicho que dice que las palabras se las lleva el viento. Sí, las palabras se las lleva el viento. Por eso es que nosotros tenemos que dar y hacer pasos firmes estando en vida para prever, para prepararnos eventualmente sobre la muerte. Esta situación de preparación conlleva entonces redactar un testamento ante un notario público. El notario público tiene que prever una serie de requisitos que el Código Civil establece respecto al testador.
Es decir, el testador tiene que ser una persona que al momento de ejecutar su testamento tiene que tener una capacidad volitiva y cognoscitiva perfecta, ¿ok? Además de eso, para poder realizar y ejecutar el testamento, el código establece que se requiere la participación no solo del notario público con su fe pública, sino que además de eso debe de tener 3 testigos que acompañen al testador al momento en que se va a leer la voluntad del testador en esa escritura pública, en ese protocolo que prepara el notario público para establecer fehacientemente la voluntad del testador. Ese testamento tiene que estar asentado en el protocolo por medio de una escritura pública, con su respectivo número en la escritura pública. Ahí se tiene que establecer cuál es la voluntad del testador, ahí se tiene que establecer eventualmente quién va a ser el administrador de ese proceso sucesorio, de esos bienes que se van a dejar, lo que llamamos el albacea. Normalmente puede haber un solo albacea o puede haber un albacea propietario y un albacea suplente, que la función del albacea es administrar los bienes del difunto mientras se van distribuyendo a cada uno de los herederos que se tenga. El testador en ese momento va a establecer cómo queda repartido, a quién él le hereda sus bienes y además de eso se lee la escritura, se le pone hora, se le pone fecha, se le pone lugar, firman las partes, firma el testador, firma los 3 testigos y de último firma el notario público. Esos son requisitos de validez que uno debe de cumplir cuando se va a ejecutar un testamento. Alfredo, también frente al escenario eventual de que resulta que somos una familia de 5 o 6 personas y designa un albacea a mi papá y la persona que se designó pues era mi hermana mayor, y mi hermana mayor fue una persona súper desinteresada con mi papá. El testamento había sido realizado hace unos 10, 15 años. Pero yo quiero quitar a mi hermana. Eventualmente hay algún tipo de gestión, tengo que aguantarme a que ella sea la albacea. ¿Cuáles son los papeles protagónicos y qué debo saber antes de yo entablar en un testamento o en cualquier gestión necesaria? ¿Quién será la albacea? Ok, aquí en este sentido, el Código Civil desde un primer momento establece la obligatoriedad de los albaceas. Pero el albacea tiene que cumplir una serie de requisitos. El primer requisito es ya sea acudir ante el notario público o acudir ante el juez de la República para aceptar el cargo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo un albacea y no acepta el cargo? Entonces, eventualmente, ese albacea propietario no acepta el cargo. Si se estableció algún albacea suplente en el testamento, acudimos ante el albacea suplente. Pero resulta que ninguno de los dos acepta el cargo. Entonces, en ese caso, el juez tiene que proceder al nombramiento de una persona que venga a administrar esa herencia, ese proceso sucesorio, esos bienes. Entonces, el juez tiene que verificar dentro del núcleo familiar quién es la persona idónea para poder realizar y ejecutar ese nombramiento que se le está dando. Entonces, insisto, al albacea se le hace el nombramiento y el albacea tiene que acudir a aceptar eso. ¿Ok? Entonces, si el albacea acepta, el albacea va a ser impuesto de una serie de obligaciones que tiene que cumplir en forma mensual. ¿Por qué digo en forma mensual? Porque el albacea tiene que estar rindiendo informes de su administración al juez cada mes que vaya pasando, y de esa forma tiene que ir estableciendo todo esto. Ahora, el albacea no hace eso en forma gratuita, sino que el mismo código establece cuáles son los honorarios que va a tener el albacea, que inicialmente establece que es un 5% sobre los primeros 10,000 colones y un 2.5% sobre el exceso de los 10,000 colones. Ok. Don Alfredo, resulta de que todo este escenario de los testamentos propiamente dichos, pero también hay que saber cuál es el orden en el caso que no sea un testamento. No me responda, don Alfredo,
porque vamos a ir a un pequeño corte, pero de previo quiero invitarlos para que usted logre matricularse en el próximo curso de MasterLex. El 17 de abril este servidor va a estar analizando lo que es la prueba en los diferentes criterios y además en las valoraciones jurídicas. En pantalla ya casi pueden observar el QR para que usted pueda escanearlo, tomarle un pantallazo y de esa forma inscribirse en el respectivo curso. Ya quedan pocos espacios, así que no desaproveche la oportunidad gracias a MasterLex y al abogado en su casa. Ahora bien, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más del abogado en su casa. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano, que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coope Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coope Santos, lo que nos une. Regresamos con más del abogado en su casa. Estamos completamente en vivo al ser las 7:26 a través de la frecuencia de CRC 89.1 Radio y Coope Santos, este servidor y el licenciado Alfredo Salazar analizando lo que son las diligencias prescripturarias, bueno, no prescripturarias, más bien las diligencias previas a la muerte. Entonces, usted que debe tomar en cuenta a este deceso y eventualmente usted se encuentra en este escenario, pues bien, lo invitamos también para que pueda realizar sus consultas, sus comentarios a través de nuestras diferentes redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o inclusive TikTok y el canal de YouTube. Ahí usted puede compartir de dónde nos está sintonizando, como lo han hecho diferentes personas a través de la frecuencia de Canal Altavisión y sus diferentes modalidades. Por ejemplo, dice Tatiana Guzmán, muy buen espacio, saludos desde Puriscal, así como todas las personas que están completamente en vivo observando el abogado en su casa. Ahora bien, don Alfredo, volviendo al tema, resulta de que yo no dejo testamento, me tengo que entrar en conflicto con mi familia, pero entonces sabemos papás, bueno, no papás, sí, papás, hijos, tíos, sobrinos, todos quieren la herencia, como decían, la gallina de los huevos de oro. ¿Y a quién le corresponderá esa herencia en un escenario o en un hipotético escenario que no haya testamento? Ok. Les dije que uno puede montarse en diferentes vagones del tren. Uno de los vagones del tren, como les dije inicialmente, era la voluntad del testador por medio del testamento. Pero resulta que este testador no vio la necesidad de expedir, de suscribir un testamento. Entonces nos montamos en otro vagón que sería el vagón de la legalidad, digo yo. Porque ya aquí no vamos a tener la voluntad del testador, sino que vamos a tener la ley. Es decir, el Código Civil en el artículo 572, 573, vienen a darnos quiénes son las personas que al no existir la voluntad del testador, al no existir eventualmente ese testamento, quiénes son las personas que a final de cuentas van a contar con esa gallinita de los huevos de oro. Y entonces aquí en una primera forma y directa nos habla de los hijos, de los padres y del consorte.
Y aquí sí tengo que poner un semáforo con luz amarilla. ¿Por qué semáforo con luz amarilla? Porque si hablamos de la esposa, si hablamos del esposo, del cónyuge, si hablamos de la convivencia, del conviviente, cuando se vive en unión de hecho, entonces aquí ya este material se nos comienza a poner un poco escabroso, un poco problemático. Los ciudadanos deben de saber que esta es una receta que tiene una serie de ingredientes, pero cuando nos entra un ingrediente externo, entonces ya aquí con ese ingrediente externo la fórmula va a cambiar. Entonces, inicialmente, en este orden, hijos, en este orden tenemos a padres y en este orden también vamos a tener a los cónyuges. Y aquí hay que entrar entonces a analizar el bien o los bienes. ¿Por qué? Porque si hablamos de que son bienes que están dentro de un hogar, dentro de una relación marital, entonces aquí vamos a tener lo que se llaman los bienes gananciales. Hay que analizar cómo la persona que falleció y que no hizo el testamento, entonces tenemos que ingresar a ver si es o no un bien ganancial. La ganancialidad de los bienes se da cuando los bienes son adquiridos dentro de una relación, dentro de un matrimonio, por compra dentro del matrimonio. Y aquí tenemos una figura que proviene del derecho de familia, que es la ganancialidad de los bienes y que establece como requisito fundamental el esfuerzo mutuo. Muchas veces las partes le dicen a uno, es que yo compré el carro y yo lo pagué. Claro. Yo lo adquirí por compra, yo el vehículo le hice una prenda y entonces yo fui pagando mes a mes. Mi esposa, como es ama de casa, ella no puso un 5. Pero esa no es la realidad. La realidad es que eventualmente la cónyuge, si está en la casa, si la cónyuge tiene otro trabajito y no aportó eventualmente económicamente de forma directa para el carro, sí aportó para pagar una serie de bienes y servicios que el hogar necesitaba. Entonces ahí es a donde vemos ese aporte que él o la cónyuge hizo, esa colaboración mutua. Y aquí tenemos entonces un bien ganancial. Si es un bien ganancial, el cónyuge supérstite, es decir, el que está vivo, tiene derecho a un 50% sobre ese bien. Por eso les dije hace un rato que uno puede heredar los bienes que le pertenecen a uno. ¿Ok? Pero también aquí este ingrediente extra que tenemos claro, el pastel que estamos haciendo entra en juego, que es la ganancialidad. Claro. Vamos a ver, para que quede entonces bastante claro a todos los televidentes y a todas las personas radioescuchas que estarán sintonizando la emisión de CRC 89.1 Radio. Resulta que yo estoy casado con María y entonces con María logramos entablar una relación muy bonita, duramos 5 años casados, María no trabajaba y yo hago un testamento. Y yo digo, producto de mi dinero o producto del dinero generado en común, quiero dejar toda la casa a Michael. Entonces, eventualmente lo que nos está diciendo don Alfredo es, no suave, hay que respetar la ganancialidad o el 50% que tenga María. ¿Es así, don Alfredo? Así es, exactamente. Nosotros en Costa Rica tenemos un sistema de libertad de disposición de los bienes. Pero esa libertad de disposición de los bienes, ojo, a los casados que adquirieron por compra y como les dije, y hubo un esfuerzo, ahí hay un par de situaciones que se deben de tomar en consideración a la hora de que vamos nosotros a traspasar bienes. Ahora, cuando fallece el propietario, si bien es cierto, puede haber un testamento, la ley establece que ese bien ganancial que se tiene, el cónyuge supérstite tiene un 50%. Es decir, el fallecido, el muerto, puede disponer testamentariamente de su 50%. Pero
pero sobre la ganancialidad, entonces aquí es a donde entra, digamos, la protección del cónyuge. Y ahora uno tiene que tener mucho cuidado respecto a todo este tipo de situaciones, porque tenemos normativa que protegen, por ejemplo, a los adultos mayores. Sobre todo aquel adulto mayor que ya sus habilidades motoras, sus habilidades mentales comienzan a disminuirse y ya necesita una ayuda especial. Antes estas leyes no había ningún tipo de protección y existían muchas personas inescrupulosas que se aprovechaban del adulto mayor para ponerlo a suscribir testamentos o cierto tipo de acciones que posteriormente tenían que acudir a la vía judicial. Don Alfredo, nos indica aquí Fran Arroyo, por ejemplo, buenas noches, ¿quién guarda ese testamento para que tenga validez? Si la última voluntad se declara nula por cualquier motivo, nace a la vida jurídica el anterior testamento. Es decir, bueno. Sí, ok, adelante. Vamos a ver. Cuando se realiza y se ejecuta un testamento ante notario público, el notario público, cada 15 días, cada 2 semanas, tenemos la obligación de presentar los índices notariales al archivo notarial. Entonces, el archivo notarial, cuando uno reporta un testamento, uno debe de aportar como notario una copia del testamento. Cuando es un testamento abierto, uno presenta la copia del testamento abierto y además de eso presentas una boleta con las partes del testamento, quién lo hizo, quién fue el testador, a qué hora, qué número de escritura, cuándo se hizo. Entonces, el archivo notarial va teniendo un registro de todos los testamentos que una persona va ejecutando. Normalmente, el que va a prevalecer es el último testamento. Ahora, si este último testamento, las partes acuden ante el juez civil y lo anulan porque eventualmente estuvo mal preparado, no se cumplió con alguno de los requisitos formales, entonces el que va a quedar, por decir así, vigente es el testamento anterior. Así es como vendríamos funcionando y así es como se realiza la inscripción, el registro, tal vez no es inscripción, es un registro de los testamentos que se realizan ante notario público, que el archivo notarial, que está dentro del archivo nacional, es el que viene a establecer esos registros. Ok, vamos a ver. También tenemos otras preguntas por acá que nos llegan a través de las diferentes redes sociales del abogado en su casa. Dice, resulta que mi mamá hizo uno de los testamentos en favor de solo uno de los hijos. ¿Eventualmente puedo impugnar ese testamento para tener mayores derechos? Ok, les dije hace un momento que cuando una persona realiza o ejecuta un testamento, lo que va a emitir es su voluntad. Si el testamento cumple todos y cada uno de los derechos que la ley establece, yo diría que ese proceso de impugnación no va a fructificar para esta persona. ¿Por qué? Porque yo no puedo venir a cambiar la voluntad de un testador que hizo un testamento que cumple a cabalidad todos y cada uno de las obligaciones y los derechos que establece ese testamento. Si mamá dejó un testamento, por medio de un testamento, los bienes a solo uno de sus hijos, algún motivo especial habrá tenido para tomar esa decisión. Y se tiene que analizar muy bien el testamento. Si el testamento cumple todos y cada uno de los requisitos, yo diría que la impugnación no va a fructificar, que va a ser una impugnación no válida, el juez se lo va a rechazar y entonces lo que va a prevalecer es la voluntad del testador. Ok, perfecto, don Alfredo. También uno de los escenarios que eventualmente es importantísimo de aclarar, porque estoy verificando aquí una de las preguntas del WhatsApp, resulta que le cedió a madre a su hijo la nuda propiedad de la casa, pero su hijo se volvió casi que un monstruo y ahora ella quiere volver a ser la nuda propietaria, ella tiene el usufructo. Eventualmente ahí puede hacer algo. Mire, difícilmente, porque hay ciertas figuras que van a entrar en juego con esta situación de los testamentos y eso. Hay una figura muy bonita que el Código Civil regula y que esta figura se llama la indignidad.
A ver, les hablé ahora de protección de las personas adultos mayores, y hay ciertas situaciones que son graves. Por ejemplo, ¿qué sucede si este adulto mayor es ofendido gravemente por alguna de las personas que eventualmente van a ser o se pretendieron ser herederos? ¿Qué sucede si hay denuncias entre el testador y alguno de los presuntos herederos? Muchas veces, yo he visto muchos casos y me duele montones de ver un adulto mayor que durante toda su vida se partió el alma por sus hijos, y resulta que cuando ya el adulto mayor entra en una situación, en una posición que ya comienza a ser físicamente y mentalmente comienza a disminuirse, bueno, ¿quién lo cuida? Y normalmente cuando un adulto mayor entra en esa situación, a veces el adulto mayor es un niño grande. Y cuando digo un niño grande, hay que darle comida, hay que bañarlo, hay que asearlo, hay que limpiarlo, y todo eso conlleva un gasto, y si no hay plata, si el adulto mayor no tenía dinero, pues el cuidador es el que eventualmente va a tener que llegar y sufragar todos esos gastos. Bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando los hijos no cuidan a sus padres? Entonces, aquí es a donde entra en juego esta figura de la indignidad. ¿Qué sucede si yo, hijo, me doy cuenta que hay un testamento y que mi padre quiere cambiarlo, pero si cambia el testamento, a mí me va a sacar del testamento? Y entonces yo le estorbo a mi papá para que no haga ese cambio. Todas esas son figuras que tendría que ir uno ante un juez civil de la República y lograr probarlas. No es solo llegar a indicar, mire, es que no se cuidaba, es que esto, es que el otro. No, se tienen que probar ante un juez para que el juez eventualmente, por medio de un procedimiento y una sentencia judicial, venga y establezca que esa persona es indigna y que por lo tanto no puede recibir la herencia. Don Alfredo, vea qué interesante esta pregunta, nos dice Santiago Herrera, ahí la tenemos en pantalla. Buenas noches, si se hace un testamento y se vende alguna de las propiedades incluidas en el mismo, ¿es obligatorio actualizar el testamento por parte del testador? No, no es necesario. Y les voy a explicar dos momentos. Un momento es cuando yo hago el testamento. Estoy vivo. Y resulta que yo incluí 2 propiedades y un vehículo. Tiempo después, estando vivo, yo, propietario del bien, dispongo de alguno de los bienes. Ya yo soy un viejo, ya no me siento bien, entonces yo vendo uno de los bienes para tener dinero, para poder pasar ese tiempo con buen dinero, que me puedan proteger, que me puedan dar todo lo que yo puedo. Ese testamento va a seguir exactamente igual. No es necesario tener que hacer ningún cambio, porque yo puedo disponer en vida de los bienes que yo tenga. Ahora, si yo en algún momento, por X o Y motivo, siendo el testador, requiero y necesito cambiar el testamento, lo puedo hacer sin ningún problema en cualquier momento. Es decir, el testador puede cambiar el contenido de su testamento sin ningún problema, acudiendo ante notario público y haciendo otro testamento. Ok, perfecto, don Alfredo. Es importante también señalar, bueno, una de las eventuales consultas que hay es cuándo o cómo se puede alegar una nulidad de un testamento y cuál es el proceso. Ok, perfecto. A ver, como les dije, el testamento es una figura jurídica rígida en donde va a cumplir o debe de cumplir una serie de requisitos. Por eso es que el testamento tiene que ser preparado por un notario público. Un notario público es un operador jurídico, es un operador del derecho que es un experto y tiene que conocer cuáles son todos y cada uno de los elementos esenciales que se deben de cumplir para poder suscribir en forma efectiva y válida un testamento. Lo primero, como les dije, se tiene que verificar que el testador esté bien mentalmente. ¿Ok? Es decir, que él tenga capacidad cognitiva y volitiva. Que sepa, que tenga muy claro cuáles son esas disposiciones y cuáles son los efectos jurídicos de ese testamento.
Si nosotros cumplimos con ese requisito, entonces se tiene que acudir ante notario público, que es el funcionario que el Estado ha delegado su competencia para poder realizar la figura del testamento. Lo otro es la voluntad del testador. Esa voluntad tiene que ser una voluntad limpia, espontánea, sin que exista ningún tipo de violencia en contra del testador. Don Alfredo, uno de las preámbulos también es eventualmente qué tan caro y qué tan largo es un proceso testamentario, un proceso sucesorio o testamentario, cualquiera de las 4 vías que estamos analizando el día de hoy. Pero previo a eso, don Alfredo, quiero invitarlo para que usted también vaya a Mueblería Pérez Luna. Ellos están ubicados en Sarchí, es patrocinador oficial de los sets del abogado en su casa, y estos espacios son posibles gracias a ellos. De la misma forma, reitero, para que usted pueda participar en los diferentes seminarios de Masterlex, el próximo 17 de abril, este servidor estará realizando uno de la prueba en el proceso penal. Ya saben, quedan pocas inscripciones para que usted logre aprovechar en Masterlex, inscribirse y decirle a sus amigos o a sus amigas. No necesariamente tiene que ser abogado, porque la idea es que cada uno entienda de los diferentes elementos, pero también tendrá un enfoque técnico, jurídico y práctico para que usted pueda abarcarlo. Este programa llega gracias a la Universidad Fidelitas, y para eso vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más del abogado en su casa. Ya la vida está más cara, ya la gente está ya más mayor. Ahora uno le pregunta a los amigos a ver dónde se pone bonito o cuál lugar no han cerrado. Si se cierran todos los salones, en media calle bailamos. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopes Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coopes Santos, lo que nos une. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. En su casa, en este último bloque, para que usted invite a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Estamos analizando cuando usted no está preparado para la muerte, ¿qué debo hacer? O bien, inclusive, ¿qué es lo más recomendable para que no hayan problemas entre familiares, entre herederos y eventualmente las personas que usted ama y quiere? Pero para eso está el licenciado Alfredo Salazar, profesor de la Universidad Fidelitas, participando el día de hoy con nosotros. Don Alfredo, teníamos una consulta previo a irnos al corte comercial. Estábamos analizando, creo que era el tema de los testamentos, ¿cierto? Sí, señor. Ok. En los testamentos, eventualmente, ¿qué tan largo, qué tan complicado es un proceso sucesorio testamentario y uno sin testamento? ¿Y qué va a definir las pautas para cada proceso? Ok, perfecto. Si nosotros tenemos un proceso, ya sea un proceso judicial y hay testamento, entonces ya aquí tenemos, por decir así, para que nos entendamos en idioma costarricense, ya tenemos la cancha marcada.
¿Por qué digo que ya tenemos la cancha marcada? Porque ya tenemos un inventario de bienes, ya tenemos quién va a ser el administrador, ya establecemos a quiénes le va a corresponder esos bienes, ¿ok? Si no hay testamento, entonces no tenemos cancha marcada, tenemos que ir a lo que establece la ley y ahí se nos puede hacer un poco el asunto un poco más escabroso. En materia notarial, si vamos ante notario público y se cumplen los requisitos que dijimos anteriormente y sobre todo que no exista contención, entonces ahí vamos a ir montados eventualmente en un jet. ¿En un jet por qué? Porque el procedimiento es muy sencillo. Los notarios públicos trabajamos y funcionamos a petición de parte. Entonces tenemos que tener una solicitud que nos tienen que hacer los eventuales herederos de que se ponga en nuestra competencia, en nuestro conocimiento, este proceso sucesorio notarial. Es decir, tiene que haber una solicitud por escrito. Una vez que tengamos la solicitud por escrito y el notario público analice estos requisitos de admisibilidad, entonces va a haber un auto inicial en donde el notario público va a establecer que va a ser el competente, que se arroga la competencia de este procedimiento y va a nombrar un albacea. Además de eso, en esta resolución inicial va a establecer o va a redactar la publicación de un edicto que se va a tener que hacer en el boletín judicial. Este edicto se va a publicar por una vez y se va a dar un plazo de 15 días hábiles a las partes o a todas aquellas personas que crean tener derecho para que se apersonen ante esta notaría pública. Me hablaste también, esto va a ser rápido, un proceso sucesorio notarial puede andar en un rango de 3 a 6 meses. Ese sería más o menos, si se lleva bien y sin ningún problema. Se tiene que eventualmente nombrar un perito para que el perito sea el que valore los bienes que están inventariados. Y aquí tenemos una situación particular. No es cualquier perito. No. Es un perito de la lista de peritos del Poder Judicial y el perito va a cobrar de acuerdo a la tabla de honorarios que tiene el Poder Judicial sobre los peritajes que realiza y ejecuta un perito. Aquí tenemos dos posibilidades, o nombramos el perito o eventualmente podemos obtener una certificación de bienes inmuebles, por ejemplo, de la municipalidad donde esté ubicado el inmueble, siempre y cuando ese avalúo que se tenga no tenga un plazo superior de los 2 años. En ese sentido, pues habría que pagar eventualmente al perito o traer la certificación, o si existe eventualmente alguna valoración previa que cumpla los requisitos, posteriormente a eso tiene que venir una declaratoria de herederos y posteriormente tiene que haber una reunión de los herederos para que establezcan cómo van a repartir los bienes si no hay testamento, y si hay testamento entonces nos vamos a pegar a la condición del testamento para proceder eventualmente a entregarle los bienes a cada una de esas personas herederas. Se va a realizar y se va a ejecutar las escrituras públicas respectivas y estas escrituras públicas se tienen que inscribir en los diferentes registros, para lo cual existen una serie de gastos que tienen que cumplirse. ¿Cuáles son esos gastos? La valoración del perito, el pago de las especies fiscales de los timbres que hay que pagar para inscribir el bien inmueble o el vehículo, y además de eso el impuesto de transferencia, que va a ser del 1.5% si hablamos de bienes inmuebles y del 2.5% si hablamos sobre bienes inmuebles. Y además de eso, de acuerdo al decreto de cobro de honorarios que ya está establecido y vigente, el notario público va a cobrar sus honorarios respecto al valor y respecto a esta tabla. Don Alfredo, sí. Una de las preguntas que dicen por acá y que estamos abarcando, estaba respondiendo, es ¿cómo puedo saber si eventualmente mi padre me dejó en un testamento? Eso es muy válido, porque dice que el padre es una persona muy discreta y entonces que él tiene miedo o que tiene la duda o la sospecha, pero ¿cómo puede saber él? Ok, aquí tenemos dos posibilidades. Acudir al departamento o al archivo notarial dentro del Archivo Nacional con el número de cédula y el nombre de la persona, del papá de la persona, se puede acudir y verificar si hay algún testamento abierto, si hay algún testamento registrado.
Ahora, existe otra figura que es el testamento cerrado. Que el testamento cerrado no sabemos el contenido del testamento. ¿Ok? Porque así se dice, testamento cerrado, en donde el testador va a contratar a un notario público para que lo dirija. Y entonces el testador puede ser que lo haga de su puño y letra, de acuerdo a las instrucciones que le gira el notario público, para que él suscriba de su puño y letra el testamento cerrado, lo firme, están los testigos, todo el mundo va a firmar todo, ¿ok? Eso se cierra en un sobre cerrado, se hace un acta notarial de esto que se está haciendo y es lo que se le indica al archivo notarial que se hizo. Fulano de tal hizo un testamento cerrado y el testador puede guardar ese sobre cerrado. Cuando la persona fallece, entonces hay que llevar ese testamento cerrado, el sobre cerrado, sin abrirlo, se le lleva ante el juez civil competente para que el juez civil llame a las personas, a los presuntos herederos, y de esta forma se abra el testamento. El testamento no se puede abrir, el testamento lo abre única y exclusivamente el juez civil. Y ahí se va a saber cuál es el contenido. Así que lo primero que yo le aconsejaría es, vaya al Archivo Nacional y ahí busque el archivo notarial y ahí puede verificar si su papá efectivamente ya hizo o no hizo un testamento. Sea abierto. Si es abierto, va a saber el contenido. Si es cerrado, ya va a saber que su papá hizo un testamento, pero el contenido lo va a saber hasta que el juez civil lo abra. Don Alfredo, ¿cuáles son los elementos que debo de tener en cuenta a la hora de ordenar la casa, como quien dice? Porque todos somos susceptibles a la muerte, pero ahora yo quiero ordenar esa casa. Entonces, ¿qué son los insumos que voy a tomar en cuenta? ¿Cuáles son algunas recomendaciones para que sea una limpieza, una reorganización de hogar mucho más fácil a partir de que ya Denis Solano fallezca? Bueno, lo primero que yo siempre le aconsejo a las personas que van a realizar un testamento, primero que nada, acudan ante el notario público que tenga conocimiento y que sea de su confianza. Aquel notario público que he tenido durante toda una vida, durante un montón de años. Entonces yo voy donde el notario público y lo primero que tenemos que hacer es un inventario de bienes. Establecer cuáles son los bienes. Mire, tengo 2 bienes inmuebles, tengo 2 vehículos, tengo una sociedad con acciones, tengo depósitos a plazo fijo en el banco tal, tengo cuentas corrientes, tengo cuentas de ahorro, aquí tengo depósitos en colones, en euros, en dólares. Entonces lo primero que se tiene que hacer es un inventario de bienes. Y ahí es a donde el notario tiene que comenzar a ayudarle al testador para ver todo ese inventario de bienes. Una vez que se tenga el inventario de bienes, entonces ahí es a donde el testador de su propia voluntad tiene que decidir qué bienes y cuáles bienes le va a dejar, ya sea en legatarios a diferentes personas, o si le va a dejar todos sus bienes al cónyuge, o si le va a dejar todos los bienes a sus hijos. Es decir, ahí es a donde entra la decisión de voluntad del testador para poder establecer a quiénes le va a dejar todos los bienes. O si por el contrario va a dejar va a ser una distribución de los bienes dentro de todas las personas a las cuales el testador quiere heredar. Don Alfredo, lastimosamente el tiempo nos está apremiando bastante. Me indican acá en la producción que nos quedan 1 minuto. Esas pequeñas conclusiones de forma muy general que debemos tener en cuenta. Sí, señor. Siempre le digo a mis clientes, siempre le digo a las personas que acuden a mi persona para que los oriente, es no le dejen problemas a los presuntos herederos. Hay un dicho que dice que los familiares, los hermanos se conocen en el momento en que se van a repartir una herencia. He visto casos en donde un coffee maker, en donde un horno microondas es problema. Ahora imagínense cuando hay bienes de altísimo valor. Entonces, por favor, señores, señoras, si ustedes quieren evitar problemas entre sus hijos, entre sus familiares, dispongan su voluntad de previo. Dejen todo ordenado, dejen el zacate de la casa totalmente cortado, dejen la cancha totalmente demarcada y totalmente lista para evitar
problemas posteriores a su familia, que muchas veces son problemas que inician y dividen totalmente a una familia. Y la familia tiene que estar unida, sobre todo después de la muerte. Doctor, fue un honor haber estado con usted el día de hoy. Muchísimas gracias y estoy para servirles en el momento en que me necesiten. Me pueden ubicar sin ningún problema. Así será. Y a todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias de Canal Altavisión y CRC 89.1 Radio, queremos recordarles de que el próximo jueves a partir de las 7 de la noche estaremos totalmente en vivo en El Abogado en su Casa analizando lo que son los procesos de informaciones posesorias. ¿Pero qué es eso? Es cuando el título o la propiedad está a la deriva de todo el mundo. Entonces implica de que se han ejercido actos de posesión y ahora quiero titular esa propiedad. Pues bien, eso lo pueden sintonizar a partir de las 7 de la noche, totalmente en vivo por la frecuencia de Canal 13 y las redes sociales del Abogado en su Casa. Y si usted no nos sigue aún, váyase al Facebook, váyase al Instagram y a nuestras diferentes redes sociales para que nos pueda suscribir, seguir o bien compartir esta transmisión. Desearles una muy feliz noche y continúe con la programación regular de las diferentes emisiones que nos acompañan. Que Dios los acompañe. Concluye El Abogado en su Casa, los martes a partir de las 9 de la noche. Un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los...